Yeshua, la perfecta tercera parte. El becerro será sacrificado delante de Yahweh. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Estudiando la doctrina del holocausto, es preciso no olvidar nunca que la gran verdad que se revela en esta ofrenda no es la expiación que Mashiach ha hecho para responder a la necesidad del pecador, sino la presentación a Elohim de lo que le era infinitamente agradable. La ofrenda voluntaria que Mashiach ha hecho de sí mismo a Elohim, esa obediencia voluntaria y completa. La muerte de Mashiach, así como está prefigurada en el holocausto, no manifiesta la naturaleza odiosa del pecado, sino que aparece aquí expresando esa devoción inalterable, que nada puede alterar, esa inquebrantable de Mashiach por el Padre. Mashiach no está representado aquí como llevando el pecado bajo el peso de la ira, repetimos, sino como el objeto de la satisfacción. Por eso el humo sube todo en olor grato, ¿sí? La propiciación en el holocausto no es solamente proporcionada para las exigencias de la conciencia del hombre, como si fuéramos el centro del universo, ¿no es cierto? Sino por el ardiente deseo del corazón de Mashiach, que justamente al precio del sacrificio de su vida ha querido cumplir la voluntad de Yahweh, asegurar la ejecución de sus eternos designios. Ninguna fuerza, dijimos, ni de hombre ni de demonio pudo hacer vacilar a Mashiach. Nada hubiera podido impedirlo, ¿sí? En la persecución de este deseo, que él lo quería y él lo alcanzó. Cuando Kefá, en su ignorancia, con palabras de falsa ternura, pero sin darse cuenta, procuró disuadirle de afrontar la vergüenza y el oprobio del madero, le dijo: quítate de delante de mi hija, Satán, merece escándalo, porque no entiendes lo que es de Elohim, sino lo que es de los hombres. De igual modo dijo en otra ocasión a sus discípulos: ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, aunque él no tiene nada en mí, pero es para que el mundo conozca que yo amo al Padre y lo que el Padre me mandó, eso es lo que hago, dijo Yeshua. El lugar y las funciones asignadas a los hijos de Aarón en el holocausto están en perfecta armonía con lo que acabamos de decir respecto a la significación especial de esta ofrenda. Ofrecerán la sangre y la rociarán sobre el altar, pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y todos estos son actos muy notables, sobre todo cuando lo comparamos con la ofrenda por el pecado, en la cual no se mencionan los hijos de Aarón, como vamos a estudiar. Los hijos de Aarón representan a la congregación no como un cuerpo, sino como una casa espiritual o familia de sacerdotes, ¿sí? Esto es fácil de comprender porque si Aarón es un tipo de Mashiach, la casa de Aarón es también un tipo de la casa de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces leemos: en cambio, el Mashiach es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza, dice Ibrín en el capítulo 3. En el capítulo 2 dice: aquí estoy yo con los hijos que me dio Yahweh, hablando de Mashiach. Es el privilegio de la congregación, en tanto que el Ruach la conduce y enseña a contemplar este aspecto de Mashiach que se nos presenta en el primero de los tipos de Vayikra, este holocausto, ¿no es cierto? Y complacerse en él. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice Yahanan Aleph, y el Padre en su bondad nos llama a compartir sus pensamientos con respecto a Mashiach, es desde su punto de vista. Es verdad que nunca vamos a poder elevarnos a la altura completa de sus pensamientos, es cierto, pero podemos tener parte de ellos por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros, porque en su gracia Él desea compartir con nosotros. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Aún aquí encontramos entonces un tipo de la congregación considerada siempre como compañía de sacerdotes, y en este sentido trayendo el memorial de un sacrificio cumplido y presentándolo allí donde cada adorador tenía entrada. Pero no debemos olvidar que la sangre que los sacerdotes ofrecen aquí es la sangre del holocausto y no la de la ofrenda por el pecado. No olvidemos esto. Es la congregación entrando por el poder
poder del Ruach HaKodesh, en el pensamiento de la profunda, perfecta devoción, sumisión que Mashiach ha manifestado hacia Elohim. No es un pecador convencido que viene a acogerse al valor de la sangre de quien llevó el pecado. No se trata de esto aquí. No es necesario decir que la congregación se compone de pecadores y de pecadores convictos de pecado, ¿no es cierto? Sino que los hijos de Aarón no representan a los pecadores convictos de pecado, representan a los santos rindiendo cultos, y los pecadores convictos de pecado son aquellos que entran en el atrio a traer sus sacrificios. Los sacerdotes, si estuvieran en la situación de aquellos que entran a traer los sacrificios, no podrían ministrar absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, esto es como sacerdotes que tienen que intervenir en el holocausto que son presentados. Algunos se equivocan en este punto, piensan que ya que un hombre que por la gracia de Elohim y por el Ruach HaKodesh ha sido colocado en estado de tomar parte en la adoración, por este hecho se niega a reconocer que es un pobre e indigno pecador. De repente son todos victoriosos, están limpios, puros e impolutos, ¿no es cierto? Esto es un gran error. En sí mismo el creyente no es nada, pero Mashiach es un adorador purificado. Solamente la posición lo que nos coloca. Ha entrado en el santuario no como un pecador culpable, sino como sacerdote rindiendo culto con vestiduras de gloria y belleza. Hay que saber ubicarse en cada posición, en cada cosa, porque queremos ser sacerdotes por el resto de la vida y no terminar como Nadab y Abijú, ¿no es cierto? Ocuparme de mi culpabilidad en la presencia de Elohim no es de mi parte como creyente humildad acerca de mí mismo, sino incredulidad acerca del sacrificio. Así que ojo con estar dándole demasiadas vueltas a todas las cosas. Si él dice que está terminado, está terminado. Ya hemos podido comprender que la idea de la imputación del pecado no tiene cabida en el Olá, ¿no es cierto? Y que Mashiach no aparece en esta ofrenda como llevando al pecado o como bajo el peso de la ira de Elohim. Es cierto que está escrito y será aceptado para expiación suya, pero la expiación se mide aquí, repito, no por el profundo y enorme, no por lo profundo y lo enorme de la culpabilidad del pecador, sino por la perfecta ofrenda que Mashiach ha hecho de sí mismo a Elohim, ¿sí? Y por la infinita satisfacción que Elohim encuentra en aquel que de esa manera se ha ofrecido. El énfasis aquí no reside en la expiación, sino en la aceptación, que es otra de las partes que también implica la expiación. Tenemos que comprender que todas las ofrendas representan diferentes partes del mismo sacrificio de Yahshua en el madero, y es muy rico todo, tiene muchos detalles. No hubiera podido hacer Yahweh 1500 sacrificios para poder describirlo todo por separado. Es obvio que él no podía también morir muchas veces para representar cada aspecto, por eso lo que se multiplicó fueron los sacrificios y ofrendas, pero no podía ser exagerado tampoco. Cada uno de estos sacrificios representa un aspecto diferente o un cierto conjunto de aspectos que están relacionados en sí mismos. La ofrenda por el pecado simboliza el aspecto de la expiación, pero el holocausto simboliza la aceptación por parte de Yahweh de esa ofrenda, y esa aceptación es la que la declara perfectamente apta para merecer y alcanzar su objetivo. Esto nos da la idea más elevada, ¿no es cierto?, de la expiación. Ya cambia las cosas. Si contemplo a Mashiach como ofrenda por el pecado, veo la expiación hecha según las exigencias de la justicia divina acerca del pecado. Pero si miro el holocausto, que es la obra propiciatoria, que se me presenta revestida de toda esa perfección de la voluntad, del deseo, ¿no es cierto?, de la voluntad de Mashiach en cumplir la voluntad de Elohim, ¿sí?, esa sumisión, de la perfección de la complacencia de Elohim, ¿no es cierto?, en Mashiach y de su obra. Aquí vemos a Yahweh examinando al becerro. Ya vemos otra cosa, él lo encuentra perfecto, y de ahí surge la aceptación, que perfecta debe ser una expiación que es el fruto de la consagración de Mashiach a Elohim, ¿no es cierto? Tenemos que tener eso en cuenta cuando miramos el holocausto. ¿Habrá algo que pueda superar ese sacrificio del Hijo y esta satisfacción del Padre? Seguramente que no. Es un asunto digno de ocupar
honrar para siempre a esta familia sacerdotal y en meditaciones, en pensamientos, en alabanzas y señales de gratitud de todas formas, ¿sí? Cuando nos reunamos en el atrio de Elohim. Ante estas maravillas tenemos que inclinarnos y postrarnos en acción de gracia. Quiere Él abrirnos más y más la mente a la comprensión de estas cosas que a veces miramos un poco superficialmente.